¿cómo están todos ustedes? Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo podcast de Mentes Analíticas. Y como siempre me encuentro acompañado de mi gran amigo Luis. Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra, epistemólogo de vocación y conversador cada vez que hay la oportunidad de hacerlo. Y, eso. Y cuéntame, Luis, como ya nos tienes acostumbrado, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, fíjate, me han estado comentando, y lo estuvimos comentando nosotros también, sobre un libro, un texto que escribí hace algunos años, que se llama La comunicación tiene poder para enfermar y sanar. Por cierto que yo tuve la dicha de leerlo o ojearlo porque todavía no me falta un capítulo y se los recomiendo ampliamente. Se ponen en comunicación a Luis para que sepan cómo encontrarlo. Pero el tema es bien interesante y yo creo que vale la pena desarrollarlo y espero que les guste, ¿no? Antes también de darle comienzo a esa parte, les recuerdo que por favor se suscriban al canal, le den like, lo compartan, pongan la campanita para que les recuerde cada vez que sale uno nuevo y bueno, rieguen la voz por ahí, que esperamos poder ayudar a mucha gente y gracias a todos los que nos sugirieron temas en el último, el capítulo estuvo bien entretenido, recibimos bastante feedback y bueno, de hecho por eso cargamos franela, eso fue uno de los feedback que no, vuélvanse a poner que es mejor la franela con el nombre del podcast. Pero bueno, sigan sugiriendo nuevas ideas de temas y nosotros con mucho cariño lo vamos a desarrollar. Bueno, Luis, comiénzame con la idea general. ¿Por qué escribiste ese libro? Sí, escribí ese libro porque, como decía Bertrand Russell, estamos terminando una dictadura de 2000 años, encabezada por un señor que se llamó Aristóteles. Aristóteles fundó lo que seguimos llamando, la lógica formal. Es decir, la forma de razonar, de entender las cosas de la vida. Esa dictadura que comienza con que todo tiene que pasar por el filtro de la lógica formal, con el tiempo dio origen a otro dictador que heredó el poder, que se llamó Descartes o Cartesio. Descartes estableció una gran diferencia entre lo mental y lo físico. Incluso él lo comparaba con un reloj, ¿no? Él decía que es como un reloj de una gran catedral. En aquel tiempo no existían los relojes de muñeca. La mente es otra cosa que utiliza lo mecánico para proceder. Por lo tanto, a partir de ese momento se entendió, se aceptó y se desarrolló toda una epistemología, toda una concepción, todo un paradigma acerca de que la mente era una cosa y el cuerpo era otra. Afortunadamente, esa dictadura está llegando a su final, ¿no? En el entendido de que cuerpo y mente conforman un solo reino, un solo espacio donde simplemente lo que tenemos es puntos de vista según la función que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo lo decimos? Lo decimos, por ejemplo, bueno, el hígado tiene la función de ser la fábrica del organismo, la fábrica bioquímica, ¿verdad? El tubo digestivo tiene la función de meter los nutrientes, procesarlos, permitir que sean absorbidos y expulsar el resto. Los pulmones tienen las funciones de tomar el oxígeno y el nitrógeno del aire y expulsar anhídrido carbónico fundamentalmente. Y entonces llegamos, ¿y el cerebro? ¿Cuál es la función del cerebro? La función del cerebro es precisamente servir de director de orquesta de todas estas funciones para que funcione en forma armónica y dé los resultados. Gustavo Dudamel. El Gustavo Dudamel. El Gustavo Dudamel. Orgullo venezolano. Exactamente. Gustavo Dudamel es la mente, eso que llamamos mente, que es simplemente la función central
de nuestro cerebro, que ahora sabemos también prolongado a distintas estructuras orgánicas. Tú sabes que en la década de los años 2000, que lo nombraron la década del cerebro, entonces empiezan ya a aparecer estudios serios científicos donde demuestran eso que tú hablas del entrelazamiento de la parte física, lo que nosotros conocemos con cerebro, con la parte mental, que es la parte etérea, si se quiere, los pensamientos y de cómo influye uno y viceversa, y que son realmente una sola cosa. Entonces, pero también me trae a colación, no hasta hace mucho, increíblemente, cuando tú hablabas con un psiquiatra como tú, o un psicólogo como yo, eran como dos cosas separadas. Como dos cosas. Entonces, no, el psiquiatra no es el cerebro, la cosa. Este es puramente pensamiento y cosas y conducta. Y ahorita estamos todos, bueno, de hecho, fíjate, hay un podcast comulgando. Comulgando claro, la psiquiatría con la psicología, porque es lo mismo, pero de dos ángulos diferentes. ¿Entiendes? Pero, o sea, yo veo, ahorita en día entiendo que es casi imposible separar el pensamiento, la consecuencia del pensamiento y de la idea, lo que estábamos hablando ahorita de las creencias, y de lo físico y viceversa. O sea, cómo lo físico altera el proceso mental claro. Y las conductas. Claro, y fíjate, por ejemplo, la medicina y la psicología fueron víctimas de esta división cartesiana. Sí. Y por eso empezaron a ver como disciplinas totalmente independientes la una de la otra. Y ahí estuvo, digamos, la limitación. Yo no lo llamaría error, lo llamaría limitación, porque realmente sí la investigación reducida a ciertos aspectos ha producido muchos beneficios. Por ejemplo, la medicina corporal, vamos a llamarla así, ¿verdad? La que se ocupa del hígado, la que se ocupa de los pulmones, la que se ocupa del tubo digestivo, la que se ocupa del músculo, la que se ocupa del sistema cardiovascular. Ha dado muy buenos beneficios realmente. Pero el problema estuvo en quedarse allí. Por lo tanto, la idea de persona, ¿verdad? De persona como el individuo integrado, ese sistema completo de quién soy yo, quién eres tú, quién es fulanito, ¿verdad? Todo eso fue dejado de lado por la particularidad de la especialidad que yo estaba tomando. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una vez, mi esposa va, yo le recomiendo una oftalmóloga muy buena y ella va donde la oftalmóloga y cuando regresa me dice, bueno, sí, me hizo un buen examen, pero hubo un momento en que yo le dije, mire doctora, detrás de ese ojo hay una persona. Porque aquello fue, tú sabes, como que la señora estaba hablando con el ojo. Siéntese ahí, baña y tal, papá. Y entonces, bueno, tú conoces a Laura. Laura le dijo, perdone doctora, pero detrás de ese ojo hay una persona. Y la doctora se escandalizó y por supuesto le pidió disculpas. No le digo, oye, perdóname, Laura. Para el que no conozca a Laura, no tiene pelo en la lengua. Pero es que se trata de que, bueno, yo tengo que focalizarme en esto porque es lo que me dicta la especialidad. Pero es una especialidad que precisamente por esa búsqueda de detallista, de repente muchos olvidan que hay toda una estructura, todo un sistema detrás de ese hecho. Incluso detrás de cada persona también hay todo un sistema de orden social y de orden ecológico. Mira, que muchas veces se nos olvida, ¿no? De lo que he conocido hasta ti ahora, y que por cierto lo recomiendo mucho como médico, como doctor, yo entiendo que a ti te gusta más la medicina preventiva. O sea, tú quieres atacar la cosa antes que suceda. Antes que suceda. Exacto. Claro. Y entonces, pero fíjate una cosa curiosa, que eso me da a pensar desde el punto de vista de psicología, yo creo que no existe una psicología preventiva. Que debe haberla. Debería haberla. Claro, así como hay psicología clínica y psicología general o industrial o tal, debería haber una psicología preventiva. Y no solo preventiva, promotora de salud. Fíjate que, bueno, desde que yo estaba estudiando, existía, en aquella época se llamaba los niveles de Level y Clark, ¿verdad? Que era los distintos niveles de la atención de salud en el proceso de salud de enfermedad, que era promoción de salud, prevención de enfermedades, la clínica y también la
la restauración o el acompañamiento cuando ya había un proceso irreversible, ¿no? Esos niveles eran como los niveles que uno debía escalar. Eso lo veíamos en una materia que se llamaba medicina preventiva y social en aquella época. Ahora creo que se llama salud pública, ¿no? Y como era MPS, de la materia, medicina preventiva y social, los estudiantes, esto lo va a entender los venezolanos, no sé, después lo explicaremos para otros, la llamábamos MPAGESE. Porque era un poco como la mayoría de los que aspiraban a ser clínicos veían esta asignatura como una asignatura que sobraba, que era innecesaria, que a la gente no le gustaba ir y la aprobaba porque, bueno, porque no quedaba más remedio. Pero fíjate que eso habla de esa división, en este caso, la división entre lo ecológico de nuestras vidas y la particularidad que se puede expresar en el cuerpo. También viene a mi mente, por ejemplo, una palabra de Maturana, que creo que está citada en el libro, que dice, la mente está a mitad de camino entre tu cerebro y el mío. Ok, sí. Interesante, una definición interesante, porque es verdad, la mente, si pensamos en una estructura del proceso de mentar, de la función cerebral de mentar, es como que está a mitad de camino en tanto que es un producto de la interacción, es decir, de la comunicación. Bueno, y de ahí viene la fortaleza de lo que escribiste, ¿no? Que es yo lo veo como una comunión justamente de lo material a la parte de los pensamientos, como tú demuestras citando varias, no solo autores, sino disciplinas que se encargan mucho de eso, como estábamos hablando de la PNL y todo eso. Que por cierto, mi madre me hizo una observación, no digan PNL porque la mayoría de la gente no sabe qué es eso. Es programación neurolingüística, es una técnica de más que todo de comunicación, pero donde simplemente deja ver claramente que el proceso, como yo te comentaba, el poder de la palabra, tú puedes definir a nivel mental y de creencia y de paradigmas, bien sea un buen estado de salud, preparándote para las cosas, o puedes empezar con pensamientos negativos y todo, empezar como a autodestruirte, ¿no? Sí, por supuesto, porque fíjate, una de las cosas interesantes es que nosotros, por supuesto, nosotros tenemos unos órganos de los sentidos que constituyen órganos de captura. ¿De qué? Captura de información por una parte, pero también tenemos órganos de captura de orden químico. Por ejemplo, a través de los alimentos, a través del aire, ¿no? A través de la misma tensión, la temperatura, todos esos factores hacen que nuestro cuerpo y nuestro cerebro procese esa información. Y la procesa yo diría, en dos direcciones que aparentemente divergen, pero que en realidad van paralelas e interconectadas, que es el orden de lo que podríamos llamar lo lingüístico, es decir, cómo nosotros hacemos representaciones y le damos significado a lo que está ocurriendo, y por el otro lado el orden químico, pero que los dos van cabalgando juntos. Es como que podríamos decir, el caballo es la parte química y el jinete es la parte lingüística o la parte comunicacional de significado. Ali Khan. Como Ali Khan. Bueno, los venezolanos saben quién es Ali Khan. ¿Quién es Ali Khan? Los demás, perdónenlo. Sí, se nos cae la cédula ahí cada rato. Y además se nos cae la cédula, ¿no? Porque me imagino que las nuevas generaciones ni idea de quién fue Ali Khan. Narrador del hipismo. Del hipismo nacional. Venezolano. Sí. Imperdible cada domingo, en todos los hogares, pues esa era la apuesta. Que come con la memoria, ¿no? Estamos hablando de si me suena la voz del tipo cerrando la cara. Exacto. Mira la última curva. Sí, sí. Entonces, fíjense, este acto de comunicación, que es un acto de intercambio con el exterior en principio y que después se vuelve un elemento de intercambio interior en donde yo converso conmigo mismo y esa conversación tiene un impacto sobre mi metabolismo. Esto, por ejemplo, hay estudios hermosísimos
quizás, fíjate, uno de los estudiosos que yo más he seguido y que desarrolló unas tecnologías pero preciosas es Ernest Rossi. Ernest Rossi fue un alumno de Milton Erickson, que fue uno de los grandes terapeutas del siglo XX, que se dedicó a explorar desde el punto de vista genético y bioquímico las conversaciones que las personas podemos tener, incluso las conversaciones bajo hipnosis. Y una de las cosas más interesantes que él comenzó a estudiar y que han seguido algunos alumnos es que exploraba la expresión genética antes de entrar en la terapia y después de salir de la terapia. La expresión genética, qué genes se estaban abriendo y qué genes se estaban cerrando cuando se hacía una intervención terapéutica de conversación, ¿no? De conversación. Y es interesante ver cómo genes vinculados a patologías se cerraban y genes vinculados a comportamientos eutróficos o saludables se abrían. Estos estudios, él presentó unos trabajos donde hizo un seguimiento de unos alrededor de 40 pacientes a los cuales se les exploró esto y los resultados eran sencillamente dramáticos, sencillamente impactantes. Pues. Bueno, pero es que fíjate. De la capacidad, por ejemplo, de los mensajes lingüísticos y su relación con el código genético directamente. La capacidad de abrir o cerrar posibilidades. Pero yo creo que no nos hace falta ni siquiera irnos a estudios y cosas de esas. Yo creo que en tu práctica, en la mía, porque lo hemos conversado varias veces, nosotros hemos visto cosas interesantes suceder en los procesos terapéuticos por el mismo efecto, ¿no? Ahorita estamos hablando, como dicen, detrás de cámara, ¿cómo es que la palabra larga es psiconeuroinmunoendocrinología? Eso, ese trabalengua. Y el poder que eso tiene, entonces, ¿cómo lo he usado yo hasta ahora? Por ejemplo, yo uso mucho hipnosis para procesos de sanación, donde se incluyen nuevas pautas mentales asociadas con el diagnóstico, con la enfermedad que tenga, porque hay una creencia, ¿verdad?, que viene de la medicina china y todo eso, que no solo cada órgano, sino cada sintomatología está asociada a un proceso mental específico. O sea, normalmente cuando una persona tiene unas creencias, unas pautas mentales que son negativas, son dañinas, puede desarrollar una enfermedad física en el cuerpo. Es lo que una somatización, de la creencia. Y bueno, yo creo que hasta el mismo Hipócrates hablaba de eso, de dónde se generan las enfermedades. Claro. Y entonces cuando uno pasa por procesos terapéuticos, ¿verdad? Sobre todo en hipnosis, o bueno, la misma programación neurolingüística usa hipnosis, y uno incluye eso ahí y empieza a lo que es el reframing, que es reencuadre de cosas diferentes y opuestas, y la persona tú ves cómo empieza a sanar. O sea, claro, no quiero quitarle nada a los médicos, los medicamentos cuando hacen falta son necesarios, pero que hay una parte interesantísima en el proceso psíquico y el psicológico, donde la gente puede cambiar su pauta mental y mejorar en su estado de salud. Sí, yo tuve la oportunidad, y esto fue una experiencia también muy interesante, complemento de esto, que estuve en Cuba con el doctor Martínez Perigot. Martínez Perigot fue un gran hipnotizador, bueno, no sé, no creo que esté vivo todavía, pero es probable, ¿no? Martínez Perigot, él trabajaba con hipnosis en el periodo especial, en lo que Fidel llamó el periodo especial, que era simplemente, bueno, no ingresaban ningún tipo de productos a Cuba, entre ellos fármacos, estaban muy limitados en la adquisición de fármacos, y por lo tanto empezaron a trabajar con hipnosis primero con los odontólogos. Para el dolor. Entonces, para el manejo del dolor al momento de... Y entonces Martínez Perigot y sus alumnos hipnotizaban a un grupo de pacientes en la sala de espera, y en la medida que veían que la persona tenía un cierto grado de profundización hipnótica, le daban unas instrucciones de anestesia y así pasaban a...
pero también a otro médico, que no recuerdo su nombre, pero que ya trabaja en el área médica como tal, en la medicina del cuerpo, se le ocurrió algo interesante, que es qué pasaba, porque había algunos estudios que se habían publicado también en ese momento, que señalaban que cuando, y hay el experimento famoso de la ratica, que le daban agua con una sustancia venenosa que le perjudicaba el organismo y después le daban agua sola y tenía la misma reacción. Es decir, le creaban un condicionamiento operante, un nocebo en este caso, un nocebo en donde el solo asociar el agua con ese producto dañino hacía que disparaba. Y entonces a este médico se le ocurrió decir, bueno, ¿y si hacemos lo mismo para la inversa? Es decir, si por ejemplo le inyectamos un antibiótico a una persona y le damos la instrucción hipnótica de que esa respuesta la va a tener cada 8 horas durante una semana. Y entonces ponían una sola dosis de penicilina, por ejemplo, para ciertas infecciones y notaban que la respuesta del organismo durante una semana era como si estuviera recibiendo ¿cómo se llama? La penicilina en este caso o cualquier otra. ¿No? De tal manera que eso, bueno, que se ha multiplicado, por ejemplo, la raíz de la psiconeuroinmunoendocrinología viene precisamente por un descubrimiento que hizo Simonton en California con un niño que tenía una leucemia y simplemente lo entrenó a que él viera en su pantalla mental, comunicación interior, él viera cómo podía ir destruyendo las células, ¿verdad? Las células malignas, irlas destruyendo como en una especie de guerra de las galaxias, algo así, ¿no? Y este niño se curó. Allí después vino Bernard Siegel, hay una serie de autores que han hecho muchísimas investigaciones al respecto. Bueno, ahorita que nombraste a Erickson, Erickson usaba muchas las metáforas y las analogías en proceso hipnótico y era fabuloso los resultados, o sea, impresionante. Yo creo que subestimamos el poder de la mente para procesos de sanación. Sí, y ni que mencionar a este Greenberg, ¿cuál es el apellido de Greenberg? El mexicano que incluso, bueno, que desapareció misteriosamente. Sí. Hay toda una historia alrededor de él. Yo lo estuve viendo estos días en YouTube. Bien interesante. No sabía la historia. Sí, es interesante ver ese caso porque él fue a extremos incluso bien importantes. Por ejemplo, enseñó a niños a leer con los ojos vendados. Como si fuera un ciego viendo el braille, ¿no? Pero esos experimentos se suspendieron, eso fue en la Universidad de México, porque empezó a ocurrir algo que asustó a la gente, que es que los niños empezaron a comunicarse telepáticamente entre ellos. Bueno, entonces dicen que ahí pararon el experimento. De hecho, de lo que estaba viendo, bueno, que eso puede ser una teoría conspirativa, pero dice que no se desapareció, lo desaparecieron. Me parece que la CIA se lo llevó, pues, porque el tipo está haciendo cosas bien interesantes, pero para utilizarlo a su favor, no por mal, de riesgo político. Sí. No, él su trayectoria que tuvo como profesor, como investigador, fue realmente muy seria, muy precisa, y por eso es que su desaparición repentina y misteriosa ha dado motivo a especulaciones. Pues. Sí. Mire, por cierto que estaba viendo, y quería comentarlo contigo, Luis, de eso mismo de YouTube, ahora yo no veo televisión, yo veo YouTube y busco las cosas de temas de interés. Estaba viendo los efectos de las diferentes drogas en la mente y cómo cambian tu percepción, ¿no? La marihuana, la cocaína, el MDMA y todo eso. Y hay una que creo que nombraron que era el LSD o no me acuerdo si era el LSD o los hongos esos nuevos. La psilocibina. Esa, la psilocibina, que crea un efecto de despersonalización donde es como que tú te estás viendo de afuera. Claro. Y entonces, pero pierdes el sentido del yo. Coño, eso está interesantísimo. Claro. Porque, es como que porque te empiezas a preguntar,
¿Por qué tú te reconoces que tú eres tú y que tú estás dentro de tu Claro. cuerpo? Exacto. Eso uno lo ve normal Sí. porque es lo que pasa todos los días. Pero oye, cuando te cambian el switch, ¿qué es esto? Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la conciencia? Pues es la pregunta que me salió a mí bueno, un poco fastidiado de mi parte, pero empecé como a filosofar y decir, uy, qué interesante poder vivir una experiencia como esa, de decir, para poder encontrar y decir, bueno, porque uno, antes, tú te acuerdas, en la época de, creo que era de Sócrates, Aristóteles y de Platón, creían que estaba más o menos por acá, el alma, después ahora el cerebro, pero con esa, la investigaciones que se están haciendo en el consumo de la droga y las diferentes percepciones, la conciencia se mueve del lugar. Y eso es interesantísimo. Sí, es como lo que en programación neurolingüística se llama las posiciones perceptivas, ¿no? Que tú puedes salir de ti mismo. Les propongo un ejercicio que es muy sencillo, que es que ustedes en este momento se concentren un poquito e imaginen que se están viendo desde alguna esquina del lugar donde se encuentran, pues algún punto distinto, ¿no? Y se pueden ver a sí mismos. Por ejemplo, en este momento yo me estoy viendo aquí la abundancia de cabello que tengo en la ¿no? Y me puedo ver desde la espalda, ¿no? Pero también me puedo ver desde la izquierda y puedo ver entonces a Juan de este lado, pero también me puedo colocar del lado de él, irme hacia allá y ver desde Juan para acá. Es decir, esa facultad humana es sumamente interesante y que nos permite enterarnos de que cuando nosotros hacemos ese enfoque desde el punto de vista amoroso, pacífico, saludable, efectivamente el cuerpo responde. Y que cuando lo hacemos desde el punto de vista del odio, del rencor, del resentimiento, eso perjudica a nuestro organismo. Hay cambios en el sistema cardiovascular, hay cambios, bueno, en todo el organismo. Todo va cambiando en función de cómo yo estoy leyendo la vida. Por eso yo siempre le digo a las personas, miren, para mí la definición, la mejor definición hasta ahora, ¿verdad? Todo es provisional y parcial. Hasta ahora la mejor definición de felicidad es: la vida bien vale el esfuerzo que le pongo para sostenerla. Esa definición me encanta porque me permite como tener una visión optimista, una visión esperanzadora, una visión desde el punto de vista también de fe, de creencia en que hay posibilidades de vivir cada vez mejor y mejor. Bueno, y fíjate que ahorita estás nombrando eso, me recordé también del libro ese que te mostré de las pautas mentales, y una cosa importantísima, lo del cáncer, porque la autora de ese libro le dio 3 veces cáncer. Ya murió, pero ya tenía 90 años. Exacto, sí, ya estaba mayor, pues. Pero ella, vamos a decir que se ayudó mucho en el proceso de sanación y no hizo las cosas de la medicina tradicional, o sea, no se metió a, ¿cómo se llama? Lo que le hacen al cáncer. Quimioterapia, radioterapia. Sí. No, ella trabajó con otras cosas más naturales y pasó por proceso de sanación. Y ella está convencida, y yo creo que me convenció a mí también, de que el cáncer tiene mucho que ver con la pauta negativa mental de la falta de perdón. Cuando tú guardas un rencor, un resentimiento muy grande, por ejemplo, el resentimiento, el odio, y fíjate que son emociones muy fuertes. Y históricamente ha estado vinculado a la amargura, al sufrimiento, a la enfermedad. Mientras que su opuesto, su otro polo de análisis, podríamos decir, el amor, la paz, la misericordia, la solidaridad, la empatía, más bien producen beneficios. Eso, incluso, bueno, me acabo de acordar de Marianela Castés en Venezuela, por ejemplo. Marianela Castés, que se ha dedicado a la psiconeuroinmunoendocrinología durante muchos años, compañera ya de trabajo en la Escuela Vargas de Medicina durante muchos años. Junto también allí estuvo participando
un gran amigo psicólogo, Pablo Canelones, Ujú. no sé si lo conocen. Pablo también estuvo mucho tiempo trabajando al lado de Marianela y haciendo investigaciones de laboratorio con personas que tenían distintos procesos. Y algunas que otras veces nosotros también desde la cátedra de psiquiatría colaboramos en ese Qué proyecto. interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. De tal manera que, mira, demostraciones abundan. ¿Y Ujú. cuál es la base que está en todo eso? La comunicación. Podríamos decir, poco como síntesis, que la comunicación es el mecanismo mediante el cual nosotros intercambiamos información, energía, porque Ujú. la información es una de las formas en que se paqueta la energía. Energía que puede ser saludable o que puede ser enfermante. Y esa es la clave mayor que está en este texto, que además lo consiguen por Amazon. Bueno, búsquenlo en Amazon. Bueno, empezamos ya con el proceso de despedida, pues ya se nos acabó el tiempo para el programa de hoy. Les recordamos que por favor soliciten temas. Ya vamos a preparar el próximo que nos lo pidieron acerca de los sueños, del proceso onírico y desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico. Y bueno, y ahí seguimos para adelante. Me despido como siempre cordialmente. Saludos a todos. Bendiciones. Un abrazo y seguimos. Hasta luego.